¿Qué tal? Este es el quinto tema de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Este tema lleva por título Toma de decisiones en organizaciones. Para este capítulo he utilizado solo este libro que tenéis aquí, el capítulo 5 del libro de Martínez Tur. La verdad es que viene muy claro y lo único que he tenido que hacer ha sido resumirlo un poco y clarificar algunos puntos. Pero vamos, todo lo que voy a decir está aquí. Antes de hablar de modelos de toma de decisiones, vamos a decir un par de cosas sobre comunicación organizacional, que es un concepto imprescindible para entender la toma de decisiones. Y luego ya sí, hablaremos de conceptos y tipologías de la toma de decisiones, modelos teóricos de toma de decisiones y factores influyentes en la toma de decisiones. Bien, pues empezamos por comunicación organizacional. Primero, definición y funciones. Luego veremos lo que es el concepto de redes de comunicación y de flujos de comunicación. Y vamos a empezar con la definición y funciones de la comunicación organizacional. A ver, antes de empezar, comunicación organizacional. Ya estamos en el bloque 3 de la asignatura y por lo tanto estamos hablando de procesos de tipo sistémico, de tipo organizacional. Ya no estamos hablando de una comunicación entre un individuo y otro individuo. Bueno, eso solo como apunte. Y como veremos, aunque los modelos teóricos empiezan basándose en cómo piensan los individuos, luego van evolucionando ya hasta modelos más centrados en lo que es la organización como un todo. Bien, pues definición de comunicación organizacional. Proceso dinámico por el cual las organizaciones constituyen sus diferentes subsistemas y se relacionan con su ambiente. Es una definición que he encontrado que me ha parecido adecuada, corta, pero vamos, básicamente proceso dinámico que incluye dos cosas. Las organizaciones constituyen los subsistemas y por otro lado se relacionan con su ambiente. Como veremos, hay una comunicación de tipo interno y otra de tipo externo. Las funciones de la comunicación organizacional las tenéis aquí. Hay unas cuantas funciones y cada una de ellas pues tiene un objetivo concreto. En primer lugar, una función informativa, que obviamente su objetivo es transmitir información. Y bueno, los ejemplos yo creo que son bastante evidentes, los tenéis ahí. Función de mando e instrucción, que obviamente tiene como objetivo persuadir, que es una manera elegante de decir mandar o supervisar. Tercera función de transmisión cultural, esto es importante. Acordaros del tema de la estructura organizacional, uno de los componentes principales era la ideología. Entonces está bien que todas las personas sean muy conscientes de los valores y actitudes, y, en fin, cosas que se esperan del trabajador dentro de la organización. Después, función de legitimación, cómo establecer reglas y formas de conducta. Esto tiene que ver con el principio de autoridad. Y, por ejemplo, pues lo tenéis aquí. O sea, la diferencia entre lo de antes, que era básicamente persuadir o ordenar. Lo que pasa es que persuadir, digamos que es mejor por defecto. Pues podemos ver que pone como ejemplos estimular un cambio y motivar una tarea, pero en función de legitimación, que tiene más que ver con la autoridad, podríamos decir que es una función mucho más material, porque queda reflejada, pues eso, en protocolos de acción, normas, etc. Siguiente función, una función de identidad. Esto tiene que ver, puede estar relacionado con la transmisión cultural. Lo que pasa es que, bueno, identidad, pues tiene a lo mejor un propósito un poquito más amplio, pero se parecen mucho. Luego la función pedagógica, obviamente, que tiene que ver con la formación. Una función tecnológica, que tiene que ver con mantener estándares y calidad. Tecnológica no se refiere necesariamente, ojo, a ordenadores y todo eso. Tecnológica quiere decir, por ejemplo, procesos de calidad. Entonces, como tenéis ahí, digamos que ninguno de los dos ejemplos tiene que ver con eso. Planificar futuras acciones, realizar informes de control de calidad. Esto tendría que ver con la tecnoestructura, acordaros.
Y la última función, función política, regular y gestionar intereses. Acordaros de lo que era el enfoque de la teoría crítica, que esto lo veremos después, otra vez. Bien, pues vamos con los tipos de comunicación organizacional. Y como hemos dicho, hay dos tipos, una comunicación interna y una comunicación externa. La comunicación externa, pues lo tenéis aquí, es el proceso de transmisión y recepción de mensajes en el que interactúan indistintamente miembros y no miembros de la organización. Y esto que pongo aquí es una cuestión como evolutiva. Históricamente el proceso era más bien unidireccional, es decir, la organización informaba al exterior sobre objetivos, cambios, resultados, etc. Hoy día, sobre todo con lo que es la facilidad de comunicarse, el proceso ya es un poco más dinámico, porque individuos, como ponen aquí, ajenos a la organización, por ejemplo los clientes o sin ser clientes, pueden participar activamente en el proceso de comunicación, en el proceso de informar sobre objetivos, cambios y resultados. No solo, pero esto también se da y esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y después de la comunicación externa tenemos la comunicación interna, que como su propio nombre indica, es aquella que hace referencia a los procesos de transmisión y recepción de mensajes entre emisores y receptores, pero que son miembros de la organización. Es decir, es una comunicación que se da intraorganización. Es posible diferenciar en esta comunicación interna distintas estructuras o redes de comunicación y dentro de estas redes de comunicación distintos procesos o flujos de comunicación. Por un lado tendríamos lo que es el cómo se estructuran los nodos de la comunicación dentro de la empresa y por otro lado lo que es el proceso en sí de la comunicación, que también se llama flujos de comunicación. Y al hablar de redes, vamos a hablar primero de redes y luego de flujos, pues la red de comunicación se define como conjunto de relaciones que existe entre los miembros de una organización. Esto yo creo que es bastante obvio, tampoco hace falta darle muchas más vueltas. Lo interesante un poco viene ahora, porque las redes tienen que ver con cómo está estructurado el poder, por así decirlo, en la organización. Entonces, el contacto puede conectar con otros contactos, con otras personas, de forma directa o indirecta. Así es posible entender diferentes tipos de redes, y las tenéis aquí. La del círculo, todos a todos, rueda y cadena. Obviamente, rueda y cadena, como podéis ver, son tipos de redes de comunicación que necesariamente pasan por un punto. O sea, para ir, por ejemplo, si tenéis esto, pues en el tipo cadena, pues para pasar de este punto a este punto, pues hay que pasar por estos puntos intermedios. Y en el de rueda igual, hay que pasar por el punto central. Esto hace referencia a qué? Pues hace referencia a la centralización, obviamente. Si la centralización, que esto es lo mismo que vimos en la estructura organizacional, si en la organización hay una gran centralización, es decir, si la toma de decisiones dentro de la empresa está muy centralizada, entonces esa una o varias personas controlan y distribuyen la comunicación. Ese es el caso de la red en rueda, que posee un líder fuerte en el centro, o la red cadena, que sigue la línea formal de mando. Lo tenéis aquí. Aquí habría una especie de líder, por así decirlo. Esto a mí me recuerda mucho a la estructura organizacional virtual que vimos. Aquí habría un ápice estratégico que de alguna manera tiene subcontratados a todos los demás pues secciones o elementos de la organización. Y en lo que es la red tipo cadena, pues esto es un poco más tradicional, por así decirlo. Básicamente esta cadena puede ser, por ejemplo, una cadena de mando. Vale. Si la centralización es baja, la comunicación fluye libremente entre sus miembros. Este es el caso de la red de todos a todos, como tenéis aquí. Aquí obviamente no hay un centro por el que haya que pasar necesariamente. Este del círculo sería algo intermedio, pero bueno. Obviamente el de baja centralización sería ese, el
el de la red de todos a todos. Bien, y esto es como todo. ¿Qué es mejor? ¿Más centralización o menos centralización? Aquí, bueno, os lo dejo por escrito, pero básicamente es lo mismo que vimos en el tema de estructura organizacional. ¿Es mejor mucha centralización o es mejor baja centralización? Pues una vez más, porque esto ya lo hemos visto muchas veces, los de alta centralización suelen ser más eficaces ante problemas relativamente simples y rutinarios. Las de baja centralización son más adecuadas para problemas complejos que requieren una mayor dosis de creatividad. Es decir, estamos hablando de estructuras mecánicas o burocráticas y estructuras orgánicas. Las de baja centralización producen mayor satisfacción entre miembros y mayor compromiso con las decisiones tomadas por el grupo. Ahora bien, generan más satisfacción si ese es el nivel de centralización adecuado, obviamente. Si la empresa tiene una configuración burocrática mecánica y no hay un ápice estratégico, una línea media, etcétera, que hagan su trabajo, es decir, si la centralización, por así decirlo, real o del día a día, o de hecho es más bien baja cuando se supone que tendría que ser alta, entonces esto no es así, porque puede producir caos. Bien, y la segunda dimensión es formalización, que obviamente sabéis ya lo que es. Esto lo vimos también en el tema de estructura organizacional. Entonces, las redes formales son las establecidas por la organización. Y las redes informales surgen espontáneamente ante la necesidad de comunicarse cuando no hay ninguna red formal disponible o no son adecuadas o eficientes. Pues por ejemplo, vamos a ver, si tenéis este ejemplo de aquí, una cadena de mando y la información tiene que pasar del primer eslabón al segundo, al tercero, así. Si hay cualquier problema aquí o hay cierta información que no es posible por el contenido de dicha información o por las circunstancias o por lo que sea, que no puede pasar de aquí a aquí por la estructura formal, pues entonces se formará una estructura informal que haga esto. Eso es lo que tiene que ver con las redes informales. Las redes informales incorporan con mayor facilidad en los mensajes no solo contenidos racionales, sino también sentimientos, actitudes y valores. Esto, bueno, por ejemplo, el rumor. Los rumores dentro de una empresa, pues obviamente se corresponderían con un ejemplo de red informal. A mí esto me recuerda no solo a lo que vimos de formalización reguladora, que si os acordáis del tema 2, es aquella dimensión que indicaba hasta qué punto pues ciertos procesos dentro de la empresa que no están relacionados con la ejecución de la tarea en sí que tiene que hacer el trabajador están o no regulados. Por ejemplo, la comunicación entraría dentro de ese grupo. Y esto de las redes formales e informales a mí también me sugiere una analogía con dos conceptos que me parecen muy interesantes, que se dan en el máster en comunicación terapéutica, que es el concepto de comunicación digital y comunicación analógica. La comunicación digital es aquella que transmite bits de información, que tendría que ver un poco con lo que aquí es las redes formales. Obviamente no es lo mismo, pero está bastante relacionado. La comunicación analógica es aquella que está sujeta a interpretación. Es decir, como dice aquí, que incorpora sentimientos, actitudes, valores, en fin, puntos de vista no demasiado claros, etcétera, etcétera. Bueno, y una vez que hemos visto las redes de comunicación, pues hay que hablar ahora de los flujos de comunicación. Los flujos de comunicación son aquellos procesos de comunicación que se dan en las redes de comunicación. Por lo que dependen en buena medida de la estructura de la organización en sí. Es decir, tenemos la red con sus nodos y sus enlaces y lo que se transmite por esa red, eso es el flujo de comunicación. Los flujos de comunicación pueden ser de varios tipos. Ahora bien, esto, pues como ya he dicho acerca de otros muchos aspectos de esta asignatura y bueno, y como ya dije, creo que bastante claramente en la introducción de la asignatura,
Al hablar de tipos de flujos de comunicación, no estamos hablando de que los flujos de comunicación están ahí por el aire y unos son de un tipo y otros son de otro. No. Los flujos de comunicación son procesos muy complejos y son muy difíciles de estudiar tal cual. Entonces, lo que se hace es simplificar las cosas. Entonces, como dice aquí, rara vez los flujos de comunicación son puramente unidireccionales. Es lo que acabo de decir, los flujos de comunicación son complejos. Son bidireccionales, dinámicos, etc. Sin embargo, en general, es posible identificar la dirección predominante. Entonces, basándonos en esa dirección predominante, pues hablamos de 3 tipos de flujos de comunicación. La comunicación vertical descendente, la comunicación vertical ascendente y la comunicación horizontal. De esta forma, dado que las organizaciones suelen estructurarse internamente en niveles jerárquicos y unidades de trabajo o departamentos, ¿a qué os recuerda esto? A lo que vimos de complejidad. Complejidad vertical, complejidad horizontal y que también está muy relacionado con la departamentalización. Si os dais cuenta, todo esto está muy relacionado con lo que ya hemos visto. Al integrar estos 3 tipos de flujos, la comunicación puede llegar a los distintos niveles jerárquicos y las unidades de trabajo. Si solo hay comunicación vertical, la comunicación entre departamentos se resentiría, no habría. Y si solo hay comunicación horizontal, pues las personas que forman parte del ápice estratégico básicamente no podrían estar actualizados respecto a cómo va la organización. Entonces hay que tener en cuenta estos 3 tipos de flujos. Bueno, pues empezamos con el primero. Comunicación vertical descendente. Hace referencia a los mensajes que fluyen desde los niveles superiores hasta los inferiores de la estructura jerárquica de la organización para transmitir información formal. Lo de información formal, pero bueno, es lo que hay, queda un poco mal. Yo creo que es bastante intuitivo de entender. Comunicación vertical descendente, diríamos del ápice estratégico al núcleo de operaciones. Eso sería. Y transmitir información formal, es decir, normas, resultados sobre datos de calidad, sobre producción anual, lo que sea. Como dice aquí, su principal función es la de informar, coordinar y motivar a los empleados. Una comunicación descendente efectiva se consigue a través de la repetición. Esto lo he puesto en cursiva porque es muy importante. A veces si veis en YouTube o tal y veis a comunicadores buenos, sobre todo profesores universitarios, académicos, etcétera, suelen repetir mucho las cosas. Y no es que se estén equivocando, es que para que llegue mejor el mensaje es bueno repetir el mensaje. Y aquí, pero estamos hablando de la comunicación vertical, entonces la repetición es importante y también hay que utilizar los diferentes canales que sean eficaces para el tipo de comunicación. Y como pone aquí, si el mensaje es complejo, mejor por escrito. En general es mejor por escrito. Si llamas por teléfono o hablas en persona es más rápido, pero por escrito todo queda mucho más claro y registrado. Bien, con respecto a la comunicación vertical ascendente, pues como podéis ya imaginar, hace referencia a los mensajes que fluyen desde los niveles inferiores hasta los superiores de la estructura jerárquica, para transmitir principalmente información formal, pero también de carácter informal. Generalmente el ápice estratégico se comunica con el núcleo de operaciones, con la línea media, etcétera, de un punto de vista formal. Pero las personas que están abajo, los curritos, al comunicarse con sus capataces y tal, no necesariamente utilizan una información formal, aunque es lo que mayormente se da. Bien, de la misma forma que la comunicación vertical descendente tenía como principal función informar, coordinar y motivar, la ascendente es la de informar sobre cualquier aspecto relacionado con la toma de decisiones de la dirección y proponer iniciativas de cambio, que es básicamente algo muy necesario, es retroalimentación, básicamente retroalimentación de los trabajadores hacia los jefes, por así decirlo.
Si tú estás al mando de una organización y no tienes ningún tipo de retroalimentación por parte de los empleados, es que no puedes saber si lo estás haciendo bien o mal. Entonces, por eso es muy importante que haya también una comunicación vertical. Esto es algo que hace muchos años no se daba tanto, ahora se da más y yo creo que afortunadamente. Una comunicación ascendente efectiva tiene que integrar todo lo que integraba la comunicación descendente efectiva, es decir, lo de la repetición y elección de canales eficaces. También hay que tener en cuenta la eliminación de las barreras que dificultan que la información que no es positiva llegue a los niveles más altos de la jerarquía. Acordaros de las cadenas de mando, de las cadenas altas. ¿Cuál era el problema? Pues que bueno, acordaros de que en principio podría parecer que una extensión de mando más chica, es decir, el hecho de que cada capataz tenga a menos personas a su cargo, por así decirlo, a menos subordinados, pues es más sencillo que las cosas vayan bien, por así decirlo. Sin embargo, como dijimos en ese tema, el problema de una extensión de mando demasiado estrecha es que al final hay una complejidad vertical muy alta y los mensajes a veces no llegan hasta arriba. Y es lo que dice aquí, que hay que tener en cuenta que habría que eliminar esas barreras que a veces dificultan que la información, y pone aquí, yo digo en general información, pero en el libro se subraya que no es positiva, llegue a los niveles más altos. Eso, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues cuando tú estás hasta las narices de tu jefe y quieres puentear a tu jefe para decírselo al jefe de tu jefe, dentro de una empresa. Tienes a un coordinador que es un gañán, que no hace bien su trabajo y encima a ti te está echando la bronca, etcétera, etcétera. Pues ¿tú qué quieres? Tú quieres hacerle llegar esa información al superior. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que esa información en principio no interesa que llegue o no interesa demasiado. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este tipo de potenciales problemas que obviamente ocurren. Y en tercer y último lugar, la comunicación horizontal, que como su propio nombre indica, tiene que ver con el envío de mensajes entre miembros de un mismo nivel jerárquico. Es decir, puede ser, por ejemplo, ajuste mutuo, pero no necesariamente. El ajuste mutuo es más bien de tipo informal. La comunicación horizontal no tiene por qué ser informal, pero bueno, está relacionado con el ajuste mutuo. Y aquí lo que pone es que este tipo de comunicación suele ser rica, sincera, rápida, ya que evita la pérdida de tiempo al transmitir información al mando superior para que luego baje al destinatario. Claro, la idea sería tú decírselo a tu capataz, al jefe de tu grupo, por así decirlo, que este jefe de tu grupo se lo dijera al jefe del otro grupo y el otro jefe del otro grupo le transmitiera la información pues al subordinado que está a tu mismo nivel jerárquico. Obviamente, en ese caso es muchísimo mejor directamente una comunicación horizontal. Y como pone aquí, principal función, coordinar, solucionar problemas y gestionar conflictos. ¿Por qué? Pues porque es algo mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces, a la hora de coordinar, muchas veces, pues es mucho mejor esto que lo que acabo de decir, de utilizar tanto la comunicación horizontal como la vertical ascendente y luego la descendente. Y bueno, y lo que es gestión de conflictos y tal, pues eso es una cosa interesante. Yo cuando estuve de profesor en secundaria, había un experto en solución de conflictos que venía unas horas a la semana y lo que hacía era formar a los alumnos para que ellos fueran los mediadores de los conflictos en el colegio, entre los diferentes chavales. Y estaba muy bien, porque claro, el hecho de que sea un mediador de tu mismo nivel jerárquico, pues en muchas ocasiones facilita mucho que se gestione el conflicto de manera efectiva y de verdad. No sé si os acordáis, no sé si os ha pasado, a mí sí me pasó de crío, que te peleas con un colega y entonces te viene el profesor o la profesora y te dice, venga, daros la mano, daros un abrazo. Y tú lo tienes que hacer porque no te queda otra, pero en el fondo estás deseando partirle la cara otra vez, ¿no? Y bueno, y el otro a ti también. Bueno, y para terminar, lo mismo que antes. ¿Cómo conseguir una comunicación horizontal efectiva? Bueno, pues una comunicación horizontal efectiva se consigue como a través de la eliminación de barreras que impiden que las personas y grupos compartan información libremente. Pues por ejemplo, pues yo qué sé,
Si todo el mundo trabaja en el mismo edificio, eso es más fácil a si cada uno trabaja en un edificio diferente. O si dentro de la organización se fomenta esa comunicación horizontal o no, o se desincentiva. O sea, eso en primer lugar. Y al mismo tiempo, esto es interesante, al mismo tiempo también es muy recomendable tener presente la existencia de intereses contrapuestos entre diferentes grupos de trabajo, etc. Es decir, a la hora de comunicarse hay que ser un poquito empático. Hay que saber con quién estás hablando. Y teniendo en cuenta los intereses del otro, posibles conflictos que pueda haber de intereses entre su grupo y el nuestro, pues vamos a poder alcanzar una comunicación horizontal más efectiva. Bien, y vamos ya con la temática de este capítulo propiamente dicha, concepto y tipologías de la toma de decisiones. En este punto lo primero va a ser dar una breve definición de lo que es toma de decisiones y después voy a exponer algunas categorías de clasificación. Los procesos de toma de decisiones se pueden clasificar en base a múltiples criterios y bueno, aquí os he puesto un resumen de algunos de ellos. Bien, definición de toma de decisiones. Proceso mediante el cual se identifican una serie de soluciones alternativas a un problema dado y se elige la que lleva a un estado deseado o meta concreta. Esto, como veremos, ya de por sí es una simplificación de lo que es un proceso de toma de decisiones, pero hay que partir de algún punto. Asumiendo esto, asumiendo que es un proceso, para empezar, tal y como lo dice la definición, más bien lineal, se pueden diferenciar 4 etapas en los procesos de toma de decisiones. En primer lugar, formulación del problema. En segundo lugar, generación de alternativas. En tercer lugar, deliberación o transmisión de información. Y en cuarto lugar, elección de una de las alternativas propuestas. Y obviamente esto tiene que ver con, esto justifica todo lo que os he puesto de introducción. La toma de decisiones no será eficaz si no existe un sistema de comunicación válido y fiable que permita obtener la información necesaria o requerida y comunicarla adecuadamente. Es decir, hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto sobre comunicación organizacional para poder comprender los procesos de toma de decisiones. Muy bien, pues dentro de las categorías de clasificación de la toma de decisiones, yo he seleccionado los siguientes. En primer lugar, los procesos de toma de decisiones se pueden clasificar según el nivel de estructura de la tarea. La toma de decisiones puede verse como un conjunto de decisiones estructuradas o bien como un conjunto de decisiones no estructuradas. Las primeras hacen referencia a las que aparecen tras el diseño de un plan estructurado y establecido, mientras que las segundas surgen de forma espontánea sin tener mucha estructuración en el procedimiento. Yo creo que esto se explica por sí solo. Hay veces que las soluciones que se han asumido a la hora de implementarlas no tienen por qué ser de una gran formalidad, no tienen por qué. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones tampoco, no tiene ni siquiera, como veremos después, que pasar por todas esas etapas que hemos visto, ¿no? Luego también se pueden clasificar los procesos de toma de decisiones según el grado de certeza en la conexión entre alternativas y consecuencias. Esto, acordaos del modelo de Bloom, de la motivación laboral, que decía que para que un trabajador tomara una decisión, se enfocara hacia una meta, una de las variables a tener en cuenta era la instrumentalidad, es decir, esto yo creo que me va a llevar a esta meta, pero ¿hasta qué punto esto me va a llevar a esta meta que quiero, ¿no? Entonces, esta clasificación de la toma de decisiones tiene que ver con eso. Se pueden diferenciar toma de decisiones de certidumbre, riesgo, incertidumbre y competición. Si uno hace, un grupo efectúa una toma de decisiones de certidumbre, pues certidumbre, como su propio nombre indica, pues es aquella toma de decisiones en la que se sabe lo que va a pasar si uno implementa esa solución. O sea, si uno sabe lo que hay, pues ya está. Eso es un proceso de toma de decisiones de certidumbre. De riesgo, claro, esto ya no es certidumbre. De riesgo se da en situaciones en las que cada alternativa tiene múltiples consecuencias, aunque se conoce el grado de probabilidad de ocurrencia en cada una de ellas. Por ejemplo, si decidimos
jugarnos todos nuestros ahorros a la lotería, pues eso sería una toma de decisión de riesgo, porque puede ser que ganemos o puede ser que no. Y además sabemos que la probabilidad de que ganemos es extremadamente pequeña. En tercer lugar, tenemos las tomas de decisiones de incertidumbre, que se dan ante alternativas que tienen múltiples consecuencias, pero no se conoce su probabilidad de ocurrencia, que esto pues pasa en muchísimas ocasiones, obviamente. El futuro no se puede prever, entonces, sobre todo si son procesos de innovación, etcétera. Por ejemplo, las adocracias. En las adocracias, pues parece razonable pensar que muchas de las tomas de decisiones que se hagan en una adocracia pues van a ser un poco de incertidumbre, porque pueden pasar muchas cosas, pero realmente no se sabe muy bien cuál es la más probable. Y la cuarta, de competición, se da en situaciones en las que existe un oponente que posee intereses en la toma de decisiones que están directamente o indirectamente en conflicto con la persona que toma la decisión. Bueno, yo creo que esto lo mismo, se explica por sí solo. Un proceso de decisión de competición es aquella en la que no está claro o no hay un consenso acerca de qué decisión tomar. Entonces ahí hay veces que hay que llegar a algún tipo de consenso que implica que lo que se va a adoptar no es inicialmente lo que quería ninguna de las partes. Bien, también se pueden clasificar los procesos de toma de decisiones según el número de sujetos participantes. Pues muy fácil, las decisiones pueden ser individuales y grupales, obviamente en nuestro caso pues serán decisiones de tipo grupal más bien. Y también se pueden clasificar por el número de objetivos que se persiguen en la toma de decisiones. Se establece la necesidad de tomar una decisión en función de la eficacia de conseguir un único objetivo, o si existe más de un objetivo, se estimará la función de utilidad basándose en la ponderación de la consecución de cada uno de los objetivos perseguidos. En otras palabras, obviamente si hay más de un objetivo, hay que tener en cuenta pues otras variables. Por ejemplo, a lo mejor tendremos que asumir una solución que vaya a ser no la óptima para el primer objetivo ni para el segundo, pero que conjuntamente sea la óptima si lo que se espera es conseguir ambos objetivos. Eso es así. Ejemplo no organizacional. Si uno quiere estar muy mazado y sano, pues uno se puede meter anabolizantes, pero eso va a hacer que estés muy mazado, pero no que estés muy sano. Si quieres estar muy sano, pues y no estar muy mazado, pues tendrás que hacer una cosa diferente. Y si quieres las dos cosas, realmente vas a tener que tomar ciertas decisiones que no van a ser las más rápidas ni las más sencillas, ni siquiera las que te vayan a llevar más fácilmente a ninguno de los dos objetivos propuestos. Bien, y por último, otras categorías de clasificación que han aparecido en la literatura. Esto no lo voy a pedir para el examen, pero bueno, para que sepáis que no solo están estas 4 categorías de clasificación que hemos discutido, o sea que hay numerosísimas. Y bueno, he seleccionado algunas. El grado de dificultad, obviamente, el contenido de la tarea, de lo que hay que solucionar, la orientación temporal y el alcance de las consecuencias. Esto de orientación temporal ya a modo de culturilla general, no sé si conocéis la clasificación por géneros retóricos de Anaxímenes, que luego fue tomada por Aristóteles. Me parece muy interesante, porque tiene que ver con esto, con lo de la orientación temporal. Está el género deliberativo, que tiene que ver con el futuro, el género judicial, que tiene que ver con el pasado, y el género epidíctico, que tiene que ver con el presente. Ejemplo. Género deliberativo, pues lo que es una oratoria de tipo político o una discusión de tipo política. Eso se refiere más bien al pasado. El judicial yo creo que es bastante obvio. Cuando estamos en un juicio y estamos tratando de tomar de tomar una decisión, ¿no? Yo que sé, el juez con los del jurado, lo que sea, están pensando en el pasado, en lo que pasó o no pasó. Y el género epidíptico está centrado en el presente. Y bueno, os pongo un ejemplo
muy de andar por casa, pero se me acaba de ocurrir y creo que es bastante fácil de entender. Género epidíptico. Estamos todos aquí en clase, nos tenemos que ir a casa, no nos hemos traído ninguno el paraguas y se ha puesto a diluviar. ¿Qué hacemos? Claro, aquí no estamos discutiendo quién tuvo la culpa o si va a pasar rápido o no la lluvia, sino qué hacemos ahora, porque nos tenemos que ir ahora. Entonces, pues podemos decidir, por ejemplo, tomar un taxi entre todos. Muy bien, pues vamos ya con los modelos de toma de decisiones, los modelos teóricos, que como veremos, el interés que tienen es incidir una vez más en lo mismo que vimos con los modelos teóricos en general, de lo que es la comprensión de la organización. Son modelos que están casi ordenados en el tiempo. De hecho, los primeros que vamos a ver son los clásicos, los tradicionales, y la evolución es similar. Es decir, primero se asume que el ser humano es un individuo y que toma las decisiones de forma racional, fría y todo esto, y luego la cosa ya va evolucionando. Entonces tenemos en primer lugar el modelo clásico racional de toma de decisiones, luego el modelo comportamental o de racionalidad limitada, el modelo de cubo de basura y el modelo político de toma de decisiones. Modelo clásico racional. Bueno, pues como he dicho antes, el modelo clásico racional considera el proceso de toma de decisiones desde una perspectiva netamente racional. Este modelo es el que todavía usan, por ejemplo, ciertas corrientes políticas, económicas, tal, que parten de aquí para defender lo suyo. Estoy hablando de los liberales libertarios, que lo que asumen es que hay que dejar en paz a la gente. ¿Por qué? Pues porque la gente ya sabrán ellos qué decisiones tomar, ¿no? De forma racional. Eso es una visión del ser humano que sigue en boga en esos ámbitos, pero que desde el punto de vista de la toma de decisiones es algo que ya ha sido superado. Entonces, leo. El énfasis en este modelo clásico racional se sitúa en el análisis racional de la información que conlleva la mejor decisión posible u óptima. Es decir, la persona que hace, según este modelo, pues mira toda la información que tiene, mira a ver qué intereses tiene y en base a la información que tiene toma la mejor decisión. Ya está. Este modelo considera que la toma de decisiones es un proceso con principio y fin identificables que se genera ante un problema claro y donde se definen tanto las alternativas como los objetivos de forma fácilmente cuantificable. Parte del concepto de persona como hombre económico o homus economicus, que implica que la persona está completamente informada y es capaz de tomar decisiones, y esto lo he puesto en cursiva, decisiones racionales óptimas. Que es mucho suponer, pero es un punto de partida. Entonces, hay un modelo de fases de lo que es la toma de decisiones desde este modelo que tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto en la definición. Toma de conciencia del problema, búsqueda de alternativas, ponderación de las alternativas, deliberación y elección. Nada extraordinario que añadir. Lo único, como os dije, cuando hablé de la definición de toma de decisiones y las etapas, bueno, es un punto de partida que encaja muy bien con los modelos racionales de toma de decisiones, pero que, como veremos a continuación, ya no encajan tan bien con otros enfoques teóricos. Bien, una flexibilidad que sí se tiene en cuenta en este modelo es que el proceso no necesariamente es lineal de primero toma de decisiones y luego elección y hemos terminado, sino que los decisores pueden pasar de una fase a otra, incluso retroceder si no se alcanza el objetivo de cada una de ellas. Por ejemplo, si al analizar las condiciones de implantación en la cuarta fase se identifica una consecuencia no esperada, se retrocederá hasta la fase anterior o incluso a la segunda. En muchas ocasiones, esto lo digo yo, en un grupo, o individualmente también, uno está pensando en diferentes alternativas y cuando ve las diferentes alternativas se da cuenta de que ninguna le vale. Y al final aparece una por ahí en el que uno no había ni pensado y se lanza por esa. Bien, este proceso es un claro ejemplo del modelo racional y normativo de la toma de decisiones. Modelo comportamental o de racionalidad limitada. Ya con el nombre podemos ver por dónde van los tiros.
Este modelo pone el énfasis en cómo se comportan realmente las personas en la organización, perspectiva empírica, en lugar de incidir en cómo deberían tomar decisiones, perspectiva normativa, que es básicamente, sí, lo que pasa con el modelo anterior, que, bueno, en fin, no me quiero liar mucho, pero esto ha tenido, vamos, esto se ha visto mucho a lo largo de la historia, ¿no? La filosofía. A veces cuando uno asume un enfoque filosófico o incluso un enfoque de tipo ideológico, ¿cuál es el problema? Que como ya hemos dicho, tanto los enfoques filosóficos como los ideológicos, pues explican lo que explican, cómo lo explican, pero vamos, es algo siempre limitado. ¿Cuál es el problema que tienen algunas de estas personas ideologizadas o tal? Pues básicamente pensar que el mundo es lo que dicta su ideología y lo que no dicta su ideología, lo que no explica su ideología, literalmente no existe. Y si hay alguien que aparece teniendo pues unos comportamientos, unas ideas o lo que sea que no encajan con su ideología, pues el problema es la realidad. O sea, el problema es la persona que no encaja con lo que se supone que la ideología predice que hace el individuo. Entonces, esa sería la perspectiva normativa. Es decir, ¿cuáles los procesos de toma de decisiones mejores? Y entonces, pues yo qué sé, pues por ejemplo, no sé si os acordáis de John Nash, del dilema del prisionero, todo este tipo de cosas. Pues no se trata tanto de eso, de ver qué es mejor en cada caso, sino de ver cómo se comporta la gente de verdad, no como nos parezca a nosotros que se comporta, sino de verdad. Y entonces esta perspectiva descriptiva considera a la persona como hombre administrativo, con una racionalidad limitada, en la que también intervienen pues todo lo demás, emociones, valores, preferencias, sesgos, etcétera, de las personas. Con lo que los resultados óptimos no existen, y esta es la diferencia con el anterior más importante. No existen resultados óptimos, solo se puede aspirar a soluciones satisfactorias que permitan resolver los problemas de un entorno complejo y con los recursos limitados. Y aquí yo me acuerdo de un compañero mío del colegio, Luciano, si estás viendo este vídeo, esto va por ti, porque él era el jefe de mi departamento de tecnología y cuando estábamos hablando de lo que teníamos que hablar, de lo que teníamos que hacer, de cómo pues teníamos que cumplir con un montón de requerimientos, de programaciones curriculares, etcétera, etcétera, temas tutoriales con alumnos que en muchas ocasiones eran muy difíciles porque teníamos líneas de garantía social allí y tal. Este Luciano lo que decía era: haremos lo que podamos con las herramientas de las que disponemos. Y a mí me parece una frase fantástica, porque es eso, no se trata de hacerlo mejor, sino hacer lo que se puede hacer. Y esto tiene que ver también con esta otra famosa frase que es: lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Que a veces nos planteamos unas idealizaciones de cómo se tienen que hacer las cosas, que al final conllevan unos costes y unos problemas que no conllevaba hacer algo que igual no fuera tan fantástico en primer lugar, pero que bueno, que cumpliera la papeleta. Bueno, pues vamos con el tercer modelo teórico, el modelo del cubo de basura. Y aquí la cosa se va complicando. El modelo del cubo de basura, bueno, a ver, lo primero, este modelo ya no habla de individuos. Si os dais cuenta, como siempre, primero partimos de una definición del individuo muy reduccionista, muy racionalista, etcétera. Luego un individuo pues más real. Y ya aquí entramos en modelos de toma de decisiones que asumen que esta toma de decisiones en la organización está dentro de la propia organización, que por lo tanto ese contexto hay que tenerlo en cuenta. Entonces leo: el modelo de cubo de basura parte de la presunción de complejidad de las organizaciones debido a la necesidad de tomar decisiones múltiples en condiciones de alta incertidumbre. Es decir, lo que es el mundo real en general. Según este modelo, las organizaciones se caracterizan por tener preferencias a la hora de abordar problemáticas. Por ejemplo, la ideología de la organización va a sesgar muchísimo las decisiones que haya que tomar, llegando algunas de ellas a ser incompatibles. Los medios para lograr objetivos son ambiguos o desconocidos y la participación de los miembros en la toma de decisiones varía a lo largo del tiempo.
Bueno, sí, esto se parece mucho más a la vida real. Lo de alcanzar, no sé, distintas metas que intentan satisfacer eso, preferencias que son incompatibles entre sí, pues eso sí, eso se da mucho. Y si hay ideología de por medio, pues más todavía. Y ya dijimos que la ideología es uno de los componentes fundamentales de las organizaciones. Por tanto, este modelo describe la organización inmersa en una situación donde los implicados no tienen claro cuál es el problema ni las posibles soluciones, y además no tienen mucho tiempo para abordarlo. Eso pasa en muchas ocasiones y yo creo que se explica por sí solo. Esto lleva a que muchas de las decisiones tomadas sigan un proceso no lineal, sin principio ni fin claramente definidos, que surgen como resultado de una interacción azarosa o aleatoria de los 4 componentes esenciales de las decisiones: problemas, soluciones, participantes y oportunidades de elección, que se encuentran mezclados en lo que los autores denominan cubo de basura. ¿Qué ejemplo puedo poner aquí? Pues hombre, se me ocurren muchos. Por ejemplo, en una empresa en la que hay que ofrece pues un servicio, ¿no? de proyectos a clientes. Y ha habido un problema y no da tiempo a terminar el proyecto en la fecha establecida. ¿Qué se hace? Pues se hace lo que se pueda en ese momento. Pues se saca el proyecto, un proyecto mucho más cutre, se intenta hablar con el cliente, se intentan hacer un millón de cosas, que está todo mezclado. Realmente no hay una toma de decisiones racional o incluso limitada, pero que tenga en cuenta las etapas anteriores como separadas entre sí. No, o sea, ahí tanto las decisiones, las posibles alternativas e incluso los trabajadores, puede estar todo mezclado, porque obviamente ¿quién es el que contacta con el cliente? Pues el vendedor o el comercial. Claro, eso ya está totalmente inmerso, como he dicho, en lo que es pues tanto el problema como la solución y como las oportunidades de elección. A veces los propios trabajadores pues ya pueden presentar alguna limitación en ese sentido, bueno, etcétera, etcétera. Así, en ocasiones, la alternativa escogida para resolver una cuestión en un momento dado se puede haber desarrollado previamente para otro problema. Dicha alternativa, por ejemplo un nuevo software, no llegó a usarse nunca y durmió en el cubo de basura hasta ser rescatada para solucionar otro problema distinto para el que no fue pensada. Y aquí he incluido algo muy interesante, que es el descubrir algo por serendipia. O sea, bueno, no sé si sabéis, si alguno de vosotros, porque vosotras no se da tanto, se le está cayendo, si a alguno de vosotros se le está cayendo el pelo, bueno, pues hay diferentes formas de intentar parar un poquito eso. Y entre ellos está el finasteride, ¿no? Y también el minoxidil. ¿Y cómo se sabe que el finasteride ayuda a que el pelo no se caiga? Pues se descubrió por casualidad, porque este era un medicamento para tratar la próstata. Y se vio que la gente que se tomaba este medicamento le crecía más el pelo. Así que acabamos teniendo una solución que pasaba por allí. Entonces, todos los procesos de investigación que se llevaban haciendo respecto a los crecepelos, entre comillas, pues se fueron a la porra cuando apareció esto. Eso sería un ejemplo de este modelo. Y por último, el modelo político de toma de decisiones, que me parece que el título ya lo dice todo. Acordaros de la teoría crítica, que ya hablaba del enfoque de las organizaciones como organizaciones políticas, y en este modelo de toma de decisiones es lo mismo. O sea, el modelo político de toma de decisiones también pone límites a la racionalidad clásica, pero ojo, pone límites de otro tipo de vista. O sea, como veíamos, pone límites, sí, a la racionalidad clásica o la racionalización que a veces hacemos de lo que es razonable hacer y de lo que es razonable no hacer. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones está condicionada por la existencia de grupos y coaliciones de poder dentro de la organización donde el conflicto y la negociación son comunes. Entonces,
no se pueden tomar decisiones óptimas, porque eso no existe. ¿Óptimas para qué? Sino solo aquellas que son aceptables en función de la distribución de poder existente entre grupos y de la permanencia en el poder de la coalición dominante. Esto se ve muchísimo en política. Si el partido del gobierno pacta con no sé qué partido, con el que dijo que no iba a pactar, pero resulta que es algo necesario porque si no, no puede sacar los presupuestos y si no, no puede hacer nada, bueno, pues al final te callas, te la envainas o no, pero lo que suele pasar es que sí. Se asume que no tienes mayoría absoluta y que tienes que asumir en parte las tesis de otros partidos. Este juego político en la toma de decisiones se acentúa cuando hay diferentes unidades o departamentos en la organización y cuando hay recursos escasos que se deben distribuir entre los miembros y grupos. Esto básicamente es lo de antes, pero peor, pero con un extra de problemática. Y nos podemos ir, si estamos hablando de estados, pero no necesariamente, pues estados que están en descomposición o que están empobreciéndose a marchas forzadas. No voy a dar ejemplos, pero bueno, podéis pensar en alguno que hace décadas era muy rico y ahora no. Pues ahí sí, ahí ya la lucha por el poder es más encarnizada que nunca. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Muy bien, y vamos a terminar el vídeo con este punto, factores influyentes en la toma de decisiones. Y básicamente vamos a hablar de la participación, que es un factor súper importante. Y luego vamos a hablar de otros factores que también pueden estar afectando a la toma de decisiones, pero aquí vamos a separar entre los tres niveles de análisis, o sea, factores individuales, interpersonales, grupales y organizacionales. Bien, pues empezando por la participación en el proceso de toma de decisiones. Claro, cuando hablamos de participación, pues podría ser, si estamos todos en el proceso de toma de decisiones, podríamos hablar de un cierto igualitarismo. Pero no significa necesariamente igualdad total de responsabilidades. Todos están ahí en la toma de decisiones del grupo, de la organización, pero las responsabilidades son diferentes. Entonces la participación puede darse en diferentes etapas del proceso de la toma de decisiones, pudiendo ser más eficaz en unos estadios que en otros. La participación en el proceso de toma de decisiones puede variar desde la participación total, o sea, estar presente siempre, a la no participación. A decir, mira, yo esto o paso, no me interesa, o sencillamente pues que a mí no me han dejado participar. El modelo de estilos de dirección de Brum y Yago distingue entre 4 métodos de toma de decisión en función de la participación. Y esto pues ya os podéis imaginar. ¿Cómo se toman decisiones? Pues en función del líder. Aquí hablan de función de la participación, pero básicamente tiene en cuenta lo que se ha dicho antes, que se habla de responsabilidades. Responsabilidad del líder o del jefe, responsabilidad del resto. En primer lugar tenemos un método autocrático. El directivo es quien toma la decisión. A veces pide información a colaboradores, pero la decisión la toma él. Esto es un método de tipo autocrático. Luego está el tipo consultivo, que es parecido al de antes. El directivo sigue tomando la decisión, pero aquí ya comparte el problema con sus colaboradores, quienes analizan la información, la situación de forma individual o grupal y comparten información. Es decir, que aquí la responsabilidad de los colaboradores es mayor que en el método autocrático. Luego tenemos el método grupal, en el que el directivo comparte el problema y toma la decisión junto a uno o varios de sus colaboradores, pudiendo establecerse una evaluación conjunta de las opciones y llegar a un consenso sobre la solución. Pues creo que no hay mucho más que decir. Si en lugar de haber un CEO y ya está, hay una junta directiva, pues obviamente la toma de decisiones es de tipo grupal. También si hay pues juntas de accionistas y todo esto. Y por último, el modelo de estilo delegativo. Y aquí, como su propio nombre indica, el directivo lo que hace es dejar que otros tomen la decisión. A lo mejor, pues porque en algunos casos, pues estamos hablando de un problema muy técnico sobre el cual el directivo pues no tiene suficiente información o suficiente conocimiento. Y entonces, pues delega en alguien de confianza o en un grupo de confianza.
Y esto que pongo aquí al final es lo mismo que hemos dicho acerca de centralización, formalización, etcétera, etcétera. Si la estructura orgánica, estructura burocrática, etcétera. ¿Cuál de estos métodos en la toma de decisión en función de la participación es mejor o es más eficaz? Bueno, pues depende. Depende de una serie de atributos. Y esto solo lo voy a dar por encima porque esto sería un tema por sí mismo. Hay muchísimos atributos que hay que tener en cuenta para determinar si... Para determinar así a modo de aproximación inicial, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es el proceso, el método de toma de decisión más adecuado? Ejemplos de atributos o de factores importantes que hay que tener en cuenta. Información de los colaboradores, información del directivo. Obviamente, si el directivo no tiene información y los colaboradores sí, pues lo lógico es que sea o grupal o más bien delegativo. Estructura del problema. Congruencia de objetivos. Lo mismo. Si los objetivos que se quieren alcanzar están clarísimos cuáles son y son para todo el mundo igual, pues a lo mejor, claro, se puede hacer una cosa más grupal. Si realmente estamos hablando de una tienda donde hay un jefe que es el propietario de la tienda que contrata gente, pues ahí no tiene mucho sentido que delegue, ni tiene mucho sentido que se haga grupalmente, porque el responsable y el que va a invertir el dinero es el jefe, es el propietario. Entonces puede ser autocrático o tal vez, si las personas con las que trabaja llevan mucho tiempo con él, pues consultivo, por ejemplo. Y aquí pues hay otros factores como conflicto entre colaboradores, presión temporal, dispersión geográfica, que, en fin, factores también de tipo material, etc. Y entonces, según los 3 niveles de análisis, pues nada, pues podemos incluir una serie de factores influyentes en los procesos de toma de decisiones que son, pues eso, de tipo individual, de tipo grupal, interpersonal grupal o de tipo organizacional. Y tenéis aquí una selección. Tenéis aquí, muchos factores, pero bueno, lo he recortado un poco. Entonces tenéis, por ejemplo, en individuales, información y conocimientos, que claro, facilita la toma de decisiones, obviamente. En grupales, la pertenencia al grupo que toma decisiones y la posición ocupada en dicho grupo determina la toma de decisiones, obviamente. No es lo mismo que tú seas el jefazo a que seas, pues nada, un pringaete que acaba de llegar. Y así con todo. Os dejo este cuadro, que yo creo que no es necesario comentarlo. Sí estaría bien que le echarais un vistazo, que lo leyerais tranquilamente. Si os pongo algo, será que me digáis si es un factor de tipo individual, grupal u organizacional. Tampoco os voy a hacer memorizar todo esto, no tiene sentido, pero sí tenéis que saber que estos factores influyen en los procesos de toma de decisiones y también que, como siempre, y ya sabéis que a mí esto me gusta mucho recalcarlo, hay que tener en cuenta los 3 niveles de análisis por separado. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y hasta la próxima.